Batallas de fe. Jóvenes frente a la batalla final. En el espíritu de Elías. Well, good evening, everyone. Bueno, buenas tardes a todos. Have you had a blessed day so far? ¿Qué tal el día? ¿Han estado bendecidos hasta ahora? Amen. Amén. I want to welcome all those online who are watching from around the world. Y también le damos la bienvenida a cada uno de ustedes quienes nos siguen en todas partes del mundo. I pray you will be blessed this evening. Yo oro para que cada uno de ustedes tenga una bendición especial esta noche. So this morning we had an interesting topic. Bueno, esta semana tuvimos un tema muy interesante. We covered the problem we have in our church. Estuvimos cubriendo parte del problema que tenemos en nuestra iglesia. And that problem is that we live too much for self. Y el problema es que nosotros vivimos mucho para nosotros mismos. There's not enough dying to No self. hay suficiente muerte al yo. Now it's good to know what the problem is, Ahora es bueno saber cuál es el problema. but our question is now, how do we fix the problem? Pero ahora la pregunta viene, bueno, ¿y cómo arreglamos el problema? How do we get revived spiritually? ¿Cómo nosotros podemos ser reavivados espiritualmente? Well, we're going to be talking about this over the next week. Bueno, vamos a estar hablando sobre esto en el transcurso de la semana. We're going to discuss the practical steps you can go through Y vamos a estar discutiendo sobre algunos aspectos prácticos por los cuales podemos pasar to experience true revival. para poder experimentar un verdadero reavivamiento. But today we're going to be going over something a little different. Pero ahora vamos a entrar en un tema un poquito diferente. We're going to be talking about revival, Vamos a hablar sobre reavivamiento, but from a very interesting story. pero desde una historia muy interesante. We're going to look at a book in the Bible Vamos a ir a un libro en la Biblia that you might think has nothing to do with revival. que quizás usted piense que no tiene nada que ver con reavivamiento. Well, go ahead and get excited. Y vamos a empezar a emocionarnos entonces. Let's have a word of prayer. I'm going to kneel for a word of Ahora, prayer. antes de hacer esto, por favor, acompáñanos You can en join me if you oración. Si usted quiere, por favor, arrodíllese con nosotros. Our loving Father, Nuestro Padre amoroso, we thank you for the gift of studying your word. te agradecemos, Señor, por el don de estudiar tu palabra. I ask humbly for your Holy Spirit to lead us and to guide us. Y pido, Señor, humildemente por el don de tu Santo Espíritu para que Él nos guíe. Teach us deep truths from your word Enséñanos verdades profundas de tu palabra. and revive us as individuals Y reavívanos, Señor, como individuos. and revive us as a church. Y reavívanos como iglesia. I pray this in Jesus' name. Y yo esto oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. We're going to be looking at an Old Testament story. Vamos a estar examinando una historia del Antiguo Testamento. It's the story of Esther. Es la historia de Esther. Who's familiar with this story? Who knows ¿Quiénes this? están familiarizados? ¿Quiénes conocen la historia de Esther? Oh, only 3 or 4 people. Ay, parece que 3 o 4 personas. Maybe you didn't hear the question. Quizás no escucharon la pregunta. Who's heard this story before? ¿Quiénes han escuchado la historia de Esther Okay, more of you antes? have heard the story. Ok, parece que hay más personas. Now, as we dive into this book, Ahora, a medida que nosotros empezamos a meternos en esta historia, we're going to uncover something amazing. vamos a empezar a descubrir cosas increíbles. There are actually 2 stories in this book. De hecho, hay 2 historias en este libro. The first is the one we all know very well. Y la primera es la cual nosotros conocemos bastante bien. It's the story of a king and a queen, Es la historia de un rey y de una reina. of a plot and a counterplot. Es la historia de una trama y también de una contratrama. And one of history's many attempts to exterminate the Jewish people. Y esto forma parte de uno de los muchos atentos en la historia para poder eliminar al pueblo judío. But on a deeper level, there's Pero another story. a un nivel más profundo hay otra historia. It's the story of a man's salvation. Es la historia de la salvación de un hombre. This story tells us exactly how God goes to work Y esta historia nos dice exactamente cómo Dios va a obrar in the life of an individual who could care less about God. en la vida de un individuo a quien
puede importarle nada a Dios. Now, we're going to be going frequently between these two stories. Así que vamos a ir haciendo transición entre una y otra historia. Now, the story of Esther is divided into 3 sections. Ahora, la historia de Esther está dividida en 3 secciones. Now, chapters 1 through 3 is the first section. La primera sección es la que comprende los capítulos 1 al 3. It tells us about a resentful man. Y nos habla de un hombre bastante resentido. The second section is chapters 4 through 6. Y luego la segunda parte es la que comprende los capítulos 4 al It 6. tells us about this resentful man Y nos habla de un hombre resentido who becomes a restless man. que se convierte en un hombre que no tiene descanso. And the last section is chapters 7 through 10. Y luego la última sección está entre los capítulos 7 al 10 It tells us about this restless man y nos habla de este hombre que no tiene descanso, who becomes a responsive man. pero que se convierte en un hombre que responde. You know, there are really just 4 characters in this story. En esta historia realmente hay 4 caracteres. There is the king, Ahasuerus. Está el rey Asuero, He represents the unsaved individual. que representa a ese individuo que no es salvo. The man who lives only for himself Un hombre que vive solamente para sí mismo and is governed only by worldly principles. y que está solamente gobernado para principios del mundo. Now, if you didn't know it, Ahora, si ustedes no lo sabían, he is the main character in the story of Esther. él es el principal carácter en la historia de Esther. Most people believe it's Esther, La mayoría piensa que Esther es el carácter principal but de it's este not. libro, It's King Ahasuerus. pero no es Esther, es el rey Asuero. His name is mentioned over 180 times. Su nombre se menciona más de 100 veces, 180 veces. This book is the story of his conversion. Este libro es la historia de la conversión de Asuero. Well, the second character we find in this book El segundo carácter que encontramos en este libro is the man named Mordecai the Jew. es Mardoqueo el judío. It's interesting because every time you see Mordecai in this story, Y es interesante porque cada vez que nosotros vemos a Mardoqueo en la historia, he is providing salvation for someone. él está dando salvación a alguien. He, of course, represents the person of the Savior, Y él, por supuesto, representa al Salvador, Jesus Christ. a Jesucristo. Then, of course, you have Haman. Luego tenemos a Amán. Who do you think he would represent? Just a random guess. Y para adivinar, ¿a quién representa Amán? El Diablo, the devil, El diablo. the man who hates Mordecai the Jew, Aquel que odia a Mardoqueo and all those who follow him. y odia a todos los que siguen a Mardoqueo. Then, of course, you have Queen Esther. Y luego, por supuesto, tenemos a la reina Esther. We know one thing about Esther. Sabemos algo sobre Esther, She loves the man Mordecai. que ella ama a Mardoqueo. By the way, what does a woman represent in Bible prophecy? Por cierto, ¿qué representa una mujer dentro del lenguaje de profecía bíblico? We know it's a symbol of God's church, his Sabemos people. que es un símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. Okay, Bueno, let's talk about this king, King Ahasuerus. vamos a hablar un poco sobre este rey, el rey Asuero. History knows him as Xerxes the First. La historia nos habla de Asuero como Xerxes el primero. He was an extremely wealthy man. Y era un hombre sumamente rico. In fact, you can read in Daniel chapter 11, verse 2. De hecho, vamos a leer en Daniel 11, We don't read it for versículo sake of 2. time, Nosotros no lo vamos a leer por tiempo, but it specifically mentions his great wealth and riches. pero específicamente allí se menciona su gran riqueza, su gran afluencia. He owned the entire known world. Y para el mundo conocido, para ese entonces, era prácticamente su propiedad. His empire extended from India to Ethiopia. Y su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. And he was also a very worldly man. Y también era un hombre muy mundano. He lived for pleasure. Él vivía por el placer. The book of Esther starts with the story of this king. Y
el libro de Esther comienza entonces con la historia de este rey. He's indulging himself in a great feast Él está allí en una gran fiesta disfrutando that lasted 180 days. y esa fiesta duró por 180 días. Now that's a long feast, isn't it? Ahora, esa es una fiesta bastante grande, ¿no? Let's read it, shall we? Y vamos a leerlo, ¿sí? Esther chapter 1, verse 1. Vamos a leer Esther 1, versículo Actually, jump 1. down to verse 2. Vamos a ir al versículo 2. In those days when King Ahasuerus sat upon the throne of the kingdom, En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, which was in Shushan in the citadel, el cual estaba en Susa, capital del reino, in the 3rd year of his reign he made a feast en el tercer año de su reinado hizo banquete for all of his officers and servants, a todos sus príncipes y cortesanos, for the powers of Persia and Media, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, the nobles of the princes of the provinces being before him. gobernadores y príncipes de provincias. And the rest of this chapter goes on to describe his great wealth. Y el resto del capítulo, en el resto del capítulo se demuestra cuál era la riqueza de este hombre. So we see a picture of a man Así que vemos aquí prácticamente el cuadro de un hombre who lives only for himself. que vive prácticamente para sí mismo. He could care less about the concerns of others. A él no le importa las cosas de los demás ni las preocupaciones de los demás. Well, you know the story. Y usted conoce la historia. After 180 days of feasting, Después de 180 días de festejo, the party was getting boring. la fiesta empezó como que a aburrirse. So he decided to liven things up a bit. Así que bueno, él dijo, bueno, vamos a avivar, vamos a animar esto un poco. And he called for his queen. Y él llamó a su reina. Well, with rare courage, she refused. Y ella rehusó ir. Of course, you know what happened. She was very shortly banished. Y por eso, ustedes saben lo que ocurrió después. Ella prácticamente, después de esta incidencia, ella desaparece de escena. Now, I imagine the king awoke the next morning. Ahora, yo me imagino al rey despertando la próxima semana, The wine el had próximo cleared día, from his mind, donde ya el vino ya más o menos se va un poco de la mente. and he was devastated. Y él estaba devastado. His wife, his queen, was now gone Su esposa, su reina se había ido because of one night of drunkenness. por una noche de borrachera. This is always the result of those who live for self. Y eso es solamente lo que es el resultado para aquellos quienes viven para sí mismos. Well, that's chapter 1, if you just Bueno. juice it down. Eso es más o menos el resumen de lo que sería el capítulo 1. In chapter 2, we are introduced to his second wife. En el capítulo 2, ahora se nos hace la introducción de quién sería su próxima esposa. Well, the king decided he needed to get a new queen, Bueno, el rey decide que es tiempo de que él tenga una nueva reina. and he decided to do it the way he did everything else in life. Y él decidió hacerlo de la misma manera que él hacía todas las cosas en la vida. He would take her by force. Él tomaría por fuerza a esta mujer. And we'll spare the details for the younger ears. Y para los oídos más pequeños no vamos a dar detalles, But we'll just say he had a beauty contest. pero prácticamente él tuvo un certamen de belleza. And they called all the young ladies from throughout the kingdom. Y llamaron a todas las jóvenes del reino, Miss Babylon, Miss Egypt, Miss Susa. Miss Babilonia, Miss Egipto, Miss Susa, And they all came before the king. y todas se presentaron delante del rey. Now, we're not told how Esther got involved in all this. Ahora, ¿cómo Esther se incluye en todo esto? I suppose somebody knew of her great beauty Yo me imagino que alguien sabía que ella era una muchacha muy hermosa and suggested her name to the king. y le sugiere el nombre al rey. And so she was taken into the king. Así que por eso ella fue llevada al rey. I suppose it was with great horror that she realized Y yo, no sé, pienso que fue con gran horror que ella se da cuenta she had been chosen as queen. que ella ahora es elegida como reina. Now she was married to this godless man. Y ahora ella está casada con un hombre impío. But I don't think it was just the outward beauty that attracted the king. Ahora, yo no creo que haya sido solamente la belleza externa que haya sido atrayente para este rey.
I think there was inward beauty Yo creo que había una belleza interna en Esther that caused the king to be so attracted to her. que causó que este rey estuviese tan atraído hacia ella. Let's read it. Esther 2, verse 16. Y vamos a leerlo en Esther 2, versículo 16. No, verse 17. Jump down Vamos, one. versículo 17. It says, and the king loved Esther Y el rey amó a Esther more than all the other women. más que a todas las otras mujeres. She obtained grace and favor in his sight. Y ella halló gracia y benevolencia delante de él. He loved this woman. Él amó a esta mujer. There was something different about her. Había algo diferente en ella. He didn't know what it was, Él no sabía qué era, but he just knew she was different than the others. pero él sabía que ella era diferente a todas. You know, at this point in the story, Ahora, en este momento de la historia, the Holy Spirit reveals to us two things about Queen Esther. el Espíritu nos revela dos cosas sobre la reina Esther. The Holy Spirit tells us what Esther shielded in her heart. El Espíritu Santo revela qué era lo que Esther escudaba en su corazón. And we're told what she shared with her husband, Y también nos dice que es aquello que ella compartía con su esposo. what she kept hidden in her heart Lo que ella mantuvo secreto, escondido en su corazón, was a deep love for the man Mordecai, era un amor profundo por Mardoqueo, the one who provides salvation. aquel que provee salvación. You remember, Esther was at one point an orphan. Recuerda que Esther, en un momento de su vida, fue una huérfana. She was homeless and helpless. Ella no tenía hogar, no tenía nadie que la ayudara. And Mordecai had reached out with love to her. Y Mardoqueo se acerca a esa niña con amor He had provided salvation and love for Esther. y proveyó salvación y amor para Esther. And this love she kept hidden within her heart. Y este amor ella mantuvo escondido en su corazón. But we're also told what she shared with the king. Pero también se nos dice que es aquello que ella comparte con el rey. Through an odd chain of circumstances, A pesar de un cambio increíble de circunstancias, Mordecai was able to save the life of the king Mardoqueo pudo salvar la vida del rey from an attempted assassination. de un intento de asesinato. And Esther was the one who got the privilege of delivering that message. Y fue Esther la que se le dio el privilegio de dar este mensaje. She shared with her husband Ella compartió con su esposo that the man who provided salvation for her que aquel hombre que le dio salvación a ella had also provided salvation for him. también le había dado salvación a él. Now, did the king thank Mordecai? Ahora, ¿será que el rey le agradeció a Mardoqueo? Do this right here. No, he didn't. no He lo could hizo. care less. Él sencillamente no le importó. That message of salvation went in one ear and right out Ese the next. mensaje de salvación entró por una oreja y salió por la otra. Why? ¿Por qué? Because he was living only for self. Porque él estaba viviendo solo para sí mismo. So we come to chapter 3. Así que entramos entonces al capítulo 3. No sooner did the king ignore this message of salvation No solamente que el rey ignoró este mensaje de salvación, than he comes under the power of the enemy. pero ahora él cae bajo el poder del enemigo. Notice what it says in verse 1 of chapter 3. Y mire lo que se lee en el versículo 1 del capítulo 3. After these things. Después de estas cosas. After what things? ¿Cuáles cosas? After the king rejects the message of salvation. Después que el rey rechaza el mensaje de salvación, Immediately after this, inmediatamente después de esto, it says King Ahasuerus promoted Haman, dice que el rey Asuero engrandeció a Amán, the son of Hammedatha the Agagite, hijo de Amedata Agageo, and advanced him and set his seat above all the princes who were with him. y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Isn't that interesting? Ahora, ¿esto no es algo acaso interesante? No sooner does the king close the door to salvation Tan pronto el rey cierra la puerta a la salvación, than he falls under the complete control of the enemy. cae bajo el control total del enemigo.
Have we seen this in our own lives? ¿Será que nosotros hemos visto esto mismo en nuestras We have vidas? friends and family members, Tenemos amigos, tenemos familiares, people we love and care about, gente que nos importa, gente por las cuales queremos, who are living in the world. que están viviendo en el mundo. And we are so excited to share with them the good news of salvation. Y nosotros estamos tan emocionados de compartir con ellos el mensaje de la salvación, las buenas But nuevas. instead of our loved ones being converted, Pero en vez de ver a nuestros seres amados tener una conversión, they reject the truth ellos rechazan la verdad and then become more wicked than before. y se convierten de una manera más rígida que antes todavía. Have we seen this in our own ¿Será lives? que hemos visto este tipo de actitudes en nuestras propias vidas? I know I have. Yo lo he hecho. Now, at this point, we're told two things about Haman. Ahora, en este punto hay dos cosas que se nos dicen de Amán. Haman had two great hatreds. Amán tenía dos enemigos a los cuales odiaba. He hated the person of the Savior, Él odiaba a la persona del Salvador, the man Mordecai the Jew. el hombre Mardoqueo, el judío Mardoqueo. It says in verse 2, De hecho, en el versículo 2 se nos dice, and all the king's servants who were within the king's gate, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey they bowed and paid homage to Haman. se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, For so the king had commanded concerning him. porque así lo había mandado el rey. But Mordecai would not bow or pay homage. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Haman hated this man. Amán odiaba a este hombre. Because here was a man whom he could not bend, bow, or break. Porque aquí había un hombre que él no podía doblar, que él no podía quebrantar. Here was a man he had no power over. Aquí había un hombre sobre el cual él no tenía ningún poder. And he hated him. Y por eso lo odiaba. My friends, we may never know Y mis queridos amigos, nunca sabremos how deep is the hatred of Satan cuán profundo es el odio de Satanás towards our Savior, Jesus Christ. hacia nuestro Salvador Jesucristo. But second only to Haman's hatred of Mordecai Pero el segundo en orden en cuanto al odio que él sentía hacia Mardoqueo, was his hatred of the people of Mordecai. la otra cosa que él odiaba era el pueblo de Mardoqueo. Notice what it says in verse 8. Y fíjense lo que se menciona en el versículo 8. And Haman said to King Ahasuerus, Y dijo Amán al rey Asuero, there's a certain people scattered and dispersed amongst the peoples in all the provinces of your kingdom. hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Their laws are different from all other peoples. They do not keep the king's laws. Y sus leyes son diferentes de las de todo tu pueblo y no guardan las leyes del rey. Now, I'll pause right there. Y aquí vamos a hacer una pausa. Haman was accusing these people Amán estaba acusando a este pueblo of being faithful to their law, de ser fieles a su propia ley, which we know is God's law. que nosotros sabemos es la ley de Dios. Will that be an issue again in the last days Ahora, ¿será que este asunto va otra vez a resurgir en for los God's últimos people días? as well? También para el pueblo de Dios. Are we going to be accused for keeping holy God's law? ¿Será que nosotros vamos a ser acusados por guardar la ley de Dios? Absolutely. Absolutamente. It goes on to say, Y él continúa diciendo, therefore it is not fitting for the king to let them remain. y al rey nada les beneficia el dejarlos vivir. If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed. Si place al rey, decrete que sean destruidos. And I will pay 10,000 talents of silver into the hand of those who do the work. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda to bring it into the king's treasury. para que sean traídos a los tesoros del rey. My friends, Haman hated the people of the Savior. Mis amigos, Amán odiaba al pueblo del Salvador. Now notice what Haman said here. Ahora, miren lo que Amán está diciendo aquí. He said he would pay 10,000 talents of silver. Él dice, yo voy a pagar 10,000 talentos de plata. How is that even possible? Ahora, ¿cómo es esto posible? Do you realize how much money 10,000 talents of silver is? Usted se puede dar una idea de cuánto dinero es 10,000 talentos de plata. I did some conversion Yo he estado haciendo algún tipo de conversión from the ancient Persian silver coin de esta
moneda de plata persa into the modern US dollar, a lo que sería actualmente el dólar norteamericano. 10,000 talents Y 10,000 talentos is 280 billion US dollars. es 280,000 millones de dólares. How could Haman pay this? ¿Cómo Amán podía pagar esto? Well, Haman himself reveals his plan. Bueno, Amán revela cuál es el plan. Twice you see in the book of Esther. Y lo vemos 2 veces mencionado en el libro He de gives the Esther. decree Él da un decreto to plunder and take everything from the Jews. para poder tomar todo lo que le pertenezca a los Take their judíos. homes, their fields, their livestock, Confiscar sus casas, su ganado, todo lo que tengan. everything they own, take it all. Todo lo que era de ellos, expropien todo eso. He was going to make the Jews pay for their own destruction. Y él iba a hacer que los judíos pagasen para su propia destrucción. He wasn't going to pay one penny. Él no iba a sacar ni un centavo. So we see this king Y así vemos a este rey, still living for self. aún viviendo para sí mismo. He doesn't care who the people are. A él no le importa quién es esta gente. He just hears money. A él lo único que le importa es dinero. And so what does the king do? Y entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Here, take my ring, take it. Mira, aquí está mi anillo. I'll take it in gold bricks, please. Vamos a hacer esto de una vez. So Haman goes out with his evil plan. Y así sale Amán con su plan maléfico. Well, now we come to chapters 4 through 6. Bueno, ahora vamos a entrar de los capítulos 4 al 6 We see the conversion of this king. y vemos la conversión de este rey. We see how this resentful, wicked man Vemos a este hombre que era tan resentido, un hombre tan maligno. becomes a restless man. Ahora es un hombre que no tiene paz. Now, there's 2 stages to this story Y hay 2 etapas dentro de esta in historia. chapters 4 through 6. En los capítulos 4 al capítulo 6. We see how the Lord arouses a silent believer. Vemos aquí cómo Dios se levanta a un creyente silente. Then we see how the silencioso. Lord arouses the sinful unbeliever. Y vemos también cómo Dios levanta a un incrédulo pecador. Now, the story starts in chapter 4 Ahora la historia comienza en el capítulo with 4 Mordecai mourning. con Mardoqueo que está de luto, está He is sad triste. and deeply grieved. Él está realmente triste. Not because he sees the power of the enemy growing, No porque él vea cómo el poder del enemigo crece, but because Queen Esther remains silent. sino porque la reina Esther se queda callada. She's no longer witnessing to her husband. Ya ella no está dándole testimonio a su esposo. She's no longer sharing the message of salvation. Ya ella no está compartiendo el mensaje de salvación con él. She's become comfortable in her position. Ella ahora está cómoda en su situación. My friends, Y mis hermanos, that's us as a church. esa es la posición de nosotros como iglesia. As a result, Mordecai, the person of the Savior, is grieved. Y como resultado, Mardoqueo, aquel que representa al Salvador, está sumamente triste. So Esther finds out. Y Esther se da cuenta, You can read this in verse 4. y esto ustedes lo podemos leer en el versículo 4. She sends Mordecai a present. Ella le envía un regalo a Mardoqueo, That's not what he wanted. pero eso no era lo que él quería. Isn't that what we do so often as a church? ¿Y no es eso acaso lo que nosotros a menudo hacemos como iglesia? When we find out that we are grieving our Savior, Nosotros nos damos cuenta de que, de que estamos hiriendo a nuestro we Salvador. just write a nice fat check and put it in the offering bucket. Bueno, vamos a hacer un cheque bonito, bien grande, y lo vamos a colocar en el plato de ofrenda. Our debt is paid to the Lord. Ya hemos pagado la deuda con el Señor. God doesn't want your money. Dios no quiere tu dinero. He's got streets of gold. What does he Él want with your tiene money? calles de oro donde él vive. So what does Esther do next? Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora Esther? She starts making excuses. Ella empieza a presentar sus excusas. Well, I can't go before the king. Bueno, no puedo ir delante del rey. You don't understand what the king is like. No entiendes cómo es el rey. He doesn't love me anymore. Ya él no me He quiere. hasn't called for me in months. No me ha llamado ni siquiera en meses. And it's against his law. Y además es contra de la I ley. can't break the law of the king. Yo no puedo estar quebrantando la ley del rey. Excuse after excuse. Una excusa tras otra, tras otra. Mordecai was not impressed. Y Mardoqueo realmente él no estaba impresionado.
Let's see what he says in verse Y 13 mira lo que dice en el versículo 13 and verse 14. y versículos 13 y 14 del capítulo 4. Then Mordecai said to them to answer to Esther, Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: do not think in your heart that you will escape in the king's palace, No pienses que escaparás en la casa del rey, any more than all the other Jews. más que cualquier otro judío. For if you remain completely silent at this time, Porque si callas absolutamente en este tiempo, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. But you and your father's house will perish. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Yet who knows ¿Y quién sabe whether you have come to the kingdom si para esta hora for such a time as this? has llegado al reino? What does Mordecai say? ¿Qué es lo que le está diciendo Mardoqueo? He says, fine, if you don't want to do the work, you don't have to. Bueno, mira, está bien, si tú no quieres hacer el trabajo, no lo hagas. But don't think God's going to let you escape unharmed. Pero no creas que vas a salir ilesa. He's going to raise up a deliverer from somewhere else De then. alguna parte Dios va a levantar a alguien que libre, But you will perish. pero tú vas a morir. So Esther gives in. Así que Esther cede. She humbles herself. Ella se humilla a sí misma. She renounces her sins. Ella renuncia a sus She pecados. comes to the point of complete and total surrender, Y ella llega a un punto donde ella se somete totalmente willing to lay down her life y for está her people. dispuesta a dar su vida por su pueblo. But she didn't want to do it unless Pero ella no quería hacer esto a menos she knew the church was behind her. que ella tuviese el conocimiento que la iglesia también la apoyaba en esto. And so the fasting and praying began. Y es allí cuando comienza el ayuno y la oración. There's a principle in this, you see. Hay un principio aquí. How could God deal with rebellion in King Ahasuerus? ¿Cómo Dios podía lidiar con la rebelión del rey Asuero When there was rebellion in the heart of Esther? cuando hay rebelión en el corazón de Esther? Though very small, A pesar de que muy pequeña, she probably didn't even know it. quizás ella ni siquiera lo notaba, It was rebellion nonetheless. pero sin embargo era rebelión. We often think, Y nosotros a menudo pensamos, why is it so hard for our family and our friends to come to Christ? ¿por qué es tan difícil que nuestros familiares, que nuestros amigos vengan a Cristo? It could be, Y podría ser that there's something in your own heart que hay algo en tu propio corazón that God needs to fix first que Dios tiene que arreglar primero before he can do anything about that. antes de que Él pueda hacer algo para ellos. So Esther gives in. Y entonces ahora vemos a Esther cediendo. And she says those famous words, Y ella dice entonces estas palabras tan famosas. if I perish, I perish. Si perezco, perezco. Complete surrender. Una postura de sumisión completa. The Apostle Paul writes in 2 Corinthians 10, verse 4, El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, he says, for the weapons of our warfare are not carnal. 2 Corinthians 10, 4. 2 de Corintios 10 y versículo 4. Él escribe lo siguiente. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. When we engage in spiritual warfare, Cuando nosotros nos involucramos en esa guerra espiritual, we need spiritual weapons. necesitamos armamento espiritual. Prayer and fasting Ayuno y oración are two of the most powerful weapons we as Christians have. son dos de las armas más poderosas que tenemos como cristianos. And we're going to talk tomorrow night on the importance of those two. Y mañana en la noche yo voy a estar hablando sobre la importancia de estas dos armas. Don't miss tomorrow night. Por favor, no se pierdan mañana. So we see the Lord has aroused the silent believer. Ahora vemos que Dios empieza a levantar a un creyente que estaba callado. Now God's focus shifts to the king. Y ahora Dios empieza a mirar al rey. We're going to see how the Lord arouses a sinful unbeliever. Y vamos a ver cómo Dios levanta a un incrédulo pecaminoso. The amazing thing about this book
De hecho, algo sorprendente sobre este libro Esther didn't have to do anything. es que Esther no tuvo que hacer nada. Yes, she physically went before the Sí, king. ella físicamente fue delante del rey, But understand the work was already done pero ya la obra ya estaba hecha. before she ever went in before the king. Antes incluso de que ella se presentara delante del rey. All God needed Todo lo que Dios necesitaba was for Esther to come to the point of total surrender. era que Esther llegara a un punto de sumisión total. And God taps her on the shoulder, Y entonces Dios le da un toquecito en la espalda says, I got this from here. y le dice, tranquila, de aquí en adelante esto es mío. Now that Esther had been made right with her Savior, Ahora que Esther se había puesto en una situación donde ella estaba en sintonía now con su he could go to Salvador, work on the heart of the king. ahora, dice el Señor, voy a trabajar en el corazón del rey. Esther chapter 6, verse 1. Esther 6, versículo 1. It says, that Dice, night, aquella misma noche, that very night, aquella misma noche, could not the king sleep? el rey no podía dormir. Oh, it's so simple for God, isn't it? Y esto es algo increíble, ¿no? He just gave the king a little dose of insomnia. Es como que si Dios le puso un poquito de polvo de insomnio de insomnio al rey. And the king is tossing and turning in his bed. Y ahora el rey está de ahí dando vueltas en esa cama. He has no idea what's wrong with him. Él no tiene ninguna idea de qué es lo que está pasando con él, I'll tell you what's wrong with him. pero yo le digo qué es lo que está mal con él. Something is happening in his heart. Algo está ocurriendo en el corazón de ese hombre. Remember earlier in his experience with Esther, Recuerden que cuando empezamos a leer la experiencia del rey con Esther, she had planted a seed of truth in his ella mind. había plantado una semilla de verdad en su mente. And it has seemed to fail. Y esto parecía que había fallado. But now that seed is sprouting and Pero germinating. ahora esa semilla comenzaba a germinar. Here's the beautiful lesson. Y esta es una lección hermosa. If you plant some truth in someone's mind, Si usted planta semillas de verdad en la mente de alguien, the devil himself cannot remove that. el diablo mismo no puede remover esa semilla. And in God's timing, it will begin to sprout. Y en el tiempo de Dios, esa semilla va a empezar a germinar. Amen? Amén. And so the king is in his bed, tossing Así and turning. que ahora el rey está en la cama dando vueltas. Man, he could not sleep. No podía dormir este hombre. So I imagine at 1 or 2 a.m. in the morning, Así que yo me imagino quizás a la 1 o 2 de la mañana, the king raises up in his bed el rey está allí en su cama and he says, Guard, fetch me the librarian. y le dice, guardia, llame al bibliotecario. The librarian comes running in his pajamas, rubbing his eyes. Y el bibliotecario viene tratando And he says, Your con su Majesty. pijama y le dice, Majestad, aquí estoy. And the king says, Read me something. Y él le dice, el rey le dice, léame algo. He says, Well, what would you like? Y él le dice, ¿y qué quiere que le lea? It doesn't matter. Read me something. Read me anything. No importa, léame lo que sea, pero lea. And do it quickly if you value your head. Y hágalo rápidamente si usted si quiere seguir teniendo su cabeza puesta. I see the librarian running as fast as he can to the library. Así que vemos a este hombre corriendo tan pronto como puede a la He biblioteca. grabs the first scroll off the shelf, Y él saca el primer rollo que encuentra. opens it up and puts his finger halfway down the page. Abre ese rollo, coloca su dedo quizás a medio rollo. And up in heaven, the Lord nudges the angels, says, Watch this. Y en el cielo vemos a Dios diciendo a los ángeles, ahora ponga cuidado ahí. Out of all the books in the palace library, De todos los rollos, de todos los libros que había en Out of el Palacio Real, all the places he could have opened to, de todos los lugares en el cual ese hombre pudo haber abierto la página, look what he began to read. mira dónde ese hombre empieza a He leer. began to read about a man named Mordecai the Jew, Él empieza a leer sobre un hombre, who Mardoqueo, had saved the life of the king. quien había salvado
la vida del rey. And here's the beauty of it. Y aquí hay algo hermoso en The esto. acts of Mordecai had not been forgotten. Que los actos de Mardoqueo no iban a pasar al olvido. They had been written down in a book, Esos actos habían sido escritos en el libro, just like the acts of our Savior Jesus tal Christ. como las obras de nuestro Señor They have Jesucristo. not been forgotten. Estas obras no han sido olvidadas, They have been written and recorded in a book. sino que también esas obras de nuestro Señor han sido escritas en un libro. And this is an amazing picture. Y esto es un cuadro increíble. Here you have one unsaved man Aquí vemos a un hombre que no es salvo. reading to another unsaved man Y este hombre le lee a otro que también es incrédulo about the person of the Savior. sobre la persona del Salvador. This was the critical moment for the king. Este era el momento crítico para el rey. At this moment, he realizes for the first Y time en este momento él se da cuenta por primera vez how much he owes to the person of the Savior. cuánto él le debía al Salvador. He realizes in a way he's never understood Él before. se da cuenta de una manera que quizás no había entendido antes. He makes a covenant in his heart Y right él then allí mismo hace un pacto en su corazón that the very next morning que a la mañana siguiente he would acknowledge to the entire nation él iba a reconocer delante de toda la nación how much he owed to this man. cuánto él le debía a este hombre. And at that very moment, Y en ese mismo momento, at the very moment the king is going to be converted, en ese mismo momento es cuando vemos que el rey va a ser convertido. who shows up but Haman the Agagite? Pero ¿quién se presenta sino Amán el agitador? Have we seen this before? ¿Será que nosotros hemos visto esto antes? When we're dealing with our friends and family members, Cuando nosotros estamos allí con nuestros amigos, con nuestros familiares, we've led them step through the y scriptures. los vamos guiando paso a paso por las They're escrituras. right at the point of surrendering to Y self. están al punto en que ellos están, al momento en que van Giving their a heart to someterse a la Christ. salvación, donde ellos quieren dar su corazón a Cristo, And some distraction arises. y se presenta una The distracción. phone rings. El teléfono The babies suena, start crying. el bebé llora, Something that takes their attention away. algo que quita la atención de esta gente. Remember the words of Peter. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro It's found in 1 Peter 5, verse 8. que se encuentra en Primera de Pedro 5:8? And you know this verse. Y usted conoce este He says, versículo. be sober, be vigilant, Y dice, sed sobrios, sed vigilantes, because your adversary, the devil, porque vuestro adversario el diablo walks about like a roaring lion, anda como un león rugiente, seeking whom he may devour. buscando a quien devorar. What in the world was Haman doing? Ahora, ¿qué estaba haciendo Amán? Walking about the palace at such early hours of the morning. ¿Qué estaba haciendo Amán caminando por el palacio a esas horas de la mañana? I think no one will know but himself. Sin nadie más, sino él mismo andando por allí. And so we see how this wicked, resentful man Y vemos ahora cómo este hombre tan resentido, tan rencoroso, tan who had become maligno, a restless man, que ahora es un hombre que no tiene descanso. he is now going to become the responsive man. Ahora este mismo hombre que no tenía descanso By the va way, a dar una The king respuesta. has no idea what changes are about to take place. Y por supuesto, el rey no tiene ni idea de cuáles son los cambios que van a darse, qué So we es lo que move va a to the darse. last part of the story, Así que nos movemos a la última fase de la historia, chapters 7 through 10. a los capítulos 7 al 10. Imagine Esther had extreme joy Yo me imagino a Esther llena de gozo. when she woke up the next morning Cuando ella se levanta la mañana siguiente and realized God had done all the work for her. y se da cuenta que Dios había hecho todo el trabajo para ella. Mind you, Esther had determined in her heart Imagínense, Esther había determinado en su corazón, the very next morning, esa misma mañana, I will go to the king and tell him about Mordecai the Jew. yo voy a hablarle al rey sobre este Mardoqueo el judío. Well, imagine she looked out her window Pero imagínense, ella abre la ventana to see Mordecai on the king's horse, para ver a Mardoqueo cabalgando en el caballo del rey. in the king's clothes and wearing the king's Y crown. vestido en la ropa del rey y usando la corona del rey. But Esther still had some work to do. Pero Esther todavía tenía más trabajo.
she now had the task of telling the king Ahora ella tendría la tarea de decirle al rey what the enemy had been doing in his life. qué es lo que el enemigo ha estado haciendo en su vida. Now the enemy is exposed. Y ahora se expone el enemigo. Mind you, the king was astonished. Imagínense, el rey está sorprendido. He had no idea what was happening under his name. Él no tiene ninguna idea de lo que estaba pasando bajo su nombre. Haman is exposed, Y Amán es expuesto and then he is executed. y luego es ejecutado. Esther chapter 7 verse 10. Esther capítulo 7 versículo 10. This is the most important verse in all the book of Esther. Y yo creo que este es el punto, el versículo más importante de todo el libro de Esther. Now you might think, why this verse? Y usted se pregunta, ¿pero por qué este versículo? Let's read it. Vamos a leerlo. So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Then the king's wrath was subsided. Y se apaciguó la ira del rey. How do I explain it? Ooh. Ahora Okay. lo voy a explicar. Where did God deal the death blow to the enemy? ¿Dónde dio Dios el golpe mortal al enemigo? It was on a piece of wood Fue en un pedazo de madera. that the devil had created for Christ Un pedazo de madera que Dios había creado para Cristo. to completely humiliate and destroy the Son of God. Para completamente destruir y humillar al Hijo de Dios. But it was that piece of wood Pero fue ese pedazo de madera that brought down the empire of Satan. que pudo derribar el imperio de Satanás. The cross was Satan's greatest defeat. La cruz fue el más grande fracaso para Satanás. And that's exactly what we have in the book of Esther. Y es exactamente lo que tenemos en el libro de That piece Esther. of wood lifted up, Ese pedazo de madera que se alzó, which was supposed to be the downfall of Mordecai, que supuestamente iba a ser lo que traería el fin de Mardoqueo, brought Satan and his entire family to the ground. fue lo que trajo a Amán y a Satanás y a toda su familia al suelo. Amén. That is the cross of Calvary, my friends. Esa es la cruz del Calvario. But the work is not done. Pero el trabajo no termina. Now the king calls in Mordecai. Ahora el rey llama a Mardoqueo He does something very interesting. y lo hace de una manera muy interesante. He now takes his ring and gives it to Mordecai. Él ahora le da su anillo a Mardoqueo And he tells Mordecai, y le dice, everywhere where Haman used to be ruling, en todo lugar donde Amán tenía dominio, all his positions throughout the empire, todas sus posesiones y posiciones en el imperio, Haman's house, la casa de Amán, I give it all to you. ahora son dadas a Because Mardoqueo. I want the world to see Porque yo quiero que el mundo vea that where once the enemy ruled que donde una vez el enemigo reinó, is now completely in your control. ahora está totalmente bajo su The control. king comes to a point of complete surrender. El rey ahora entra en un punto de sumisión total. My friends, what a powerful testimony. Qué testimonio tan poderoso. But now Esther has one more job. Pero ahora Esther tiene un trabajo más. She has the privilege of telling the king Ella ahora tiene el privilegio para decirle al rey about the people of the Savior. sobre el pueblo del Salvador. She tells the king about the Jewish people. Ella le dice al rey sobre la nación judía. And the king reaches out with love and compassion Y to these el people. rey los alcanza a esta nación con amor y con compasión. 1 John 3:14 tells us, Primera de Juan 4:15 nos dice, we know that we have passed from death unto life sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida because we love the brethren. porque amamos a los hermanos. A sign of true, genuine conversion Una señal de una verdadera conversión is when we have love and compassion with one another. es cuando tenemos amor y compasión los unos a los otros. Now in closing, Ahora cerrando, Esther 8 verse 16. Esther 8, versículo 16. It says, then the Jews had joy and gladness, a feast and a holiday. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Notice what it says now.
Y nótese lo que dice lo siguiente. Then many of the people of the land became Jews. Y en cada provincia, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, Because the fear of the Jews fell upon them all. porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Now, this is an amazing passage of Scripture. Ahora ese es un pasaje increíble de las Escrituras. Many people became Jews. Muchos se hacían judíos. Many people became faithful to Christ Muchos se hicieron fieles a Cristo. because they now looked at their king. Porque ahora ellos veían al rey And they said, I don't know what's happened to our king, y decían, yo no sé qué es lo que ha pasado con el rey, but I want what happened to him to happen to pero me. yo quiero que le pasó a él, me pase a mí. And in the book of Esther, Y en el libro de Esther we have one of the greatest revivals in all of biblical tenemos history. uno de los grandes revivamientos en toda la historia del pueblo de Israel. This may in fact be the greatest Old Testament revival ever. De hecho, es quizás uno de los más grandes revivamientos en la historia del Antiguo Testamento. And so the book of Esther ends Y así termina el libro de Esther with a great feast. con una gran fiesta. A symbol of that great feast we will all partake in heaven. Un gran símbolo de ese banquete, de esa celebración de la cual nosotros participaremos en el cielo. And from that day even until now, Y desde ese día hasta nuestros días, the Jewish people still come together to celebrate the feast of Purim, los judíos aún celebran la fiesta de Purim to acknowledge how much they owe to the person of the Savior. para reconocer cuánto ellos le deben al Salvador. So you have the conversion of a king, Así que tenemos la conversión de un rey, the salvation of the people, la salvación de un pueblo, the greatest Old Testament revival. el revivamiento más grande del Antiguo Testamento. And where did it all start? ¿Y dónde comenzó todo? Because one young woman Porque una joven was willing to make her heart right with God. estuvo dispuesta para poner su corazón en sintonía con Dios. The Lord doesn't need thousands of people. El Señor no necesita miles de He personas. doesn't need hundreds of churches. No necesita cientos de iglesias. All he needs is one faithful Lo que person necesita es una persona fiel. who's willing to die to self. Una persona que esté dispuesta a morir a sí misma. And from that person, Y de esa persona, he can change the Él world. puede cambiar el mundo. Will you be that person? ¿Será que tú serás esa persona? Let's close in prayer, shall we? Vamos a cerrar en oración. Let us stand. Por favor, vamos a ponernos de pie para orar. Merciful, loving Savior, Misericordioso y amante Salvador, we praise you for your goodness towards us, te alabamos por tu bondad hacia nosotros, for your compassion, por tu compasión and for never giving up on our y hearts. por nunca, Señor, darte por vencido con nosotros. Forgive us when we fail you, Perdónanos cuando te fallamos, when we are bad witnesses for you. porque somos malos testigos tuyos. Revive us once again. Reavívanos de nuevo. Touch our hearts and our minds Toca nuestras mentes y corazones to die to self, para que muramos a nosotros mismos, that we may live for you. para que podamos vivir por ti. And as a result, Y como resultado, we will see thousands in the kingdom of God. podamos ver a miles en el reino de Dios. Save our souls, we pray. Salva nuestras almas, oramos. And allow us to be your tools. Y permítenos, Señor, ser tus herramientas. I ask this in Jesus' name. Y esto lo pido en el nombre de Jesús. And all of God's church said, Y toda la iglesia de Cristo dice, Amen. amén.